Candy Smith y me encargaré de introducir el tema sobre el conectivismo. Cuando hablamos de la teoría conectivista formulada por John Siemens y su relación con la educación, es válido preguntarnos en primera instancia qué relación tiene esta con el aprendizaje o cómo lo define. Estas breves líneas nos ayudarán a definirlo. Podemos decir que el aprendizaje es el medio por el cual un individuo establece conexiones en las redes de conocimiento, las cuales son complejas, dinámicas y productos del contexto en el que vivimos. Por ello, para esta teoría, los aprendizajes no son estáticos, de ahí que se acuñe el término ecología de aprendizaje para ver o demostrar que estos son capaces de desarrollarse y evolucionar. Pero, ¿cuál es el contexto del aprendizaje? Bueno, es la actualidad en la que vivimos, demarcada por una era digital y el acceso casi generalizado a las tecnologías, una teoría de mercado basada en el capitalismo donde la educación se compra, se vende y un contexto globalizado donde las relaciones de los microentornos pues infieren en los contextos o en las macroestructuras. Como segunda instancia, podríamos preguntarnos sobre esta teoría, ¿cuál es la naturaleza del aprendizaje para ella? Podemos decir varias características. Primera, que su naturaleza es social. ¿Por qué? Porque no es aislada, el individuo no posee todas las respuestas, más bien su aprendizaje es producto de las conexiones con otras personas y de los contextos a los cuales él visita, por lo tanto es informal, porque se puede dar en cualquier lugar. Esto a su vez implica que también es dinámica, es decir, que se transforma y el individuo no puede controlar eso. Como último punto, vale resaltar entonces cuáles son las aplicaciones de esta teoría en la enseñanza. Bueno, se acuña el término la web 2.0 para referirse a redes sociales, a páginas, blogs y a cualquier otro ambiente virtual de aprendizaje donde las personas pueden intercambiar información y a la misma vez acceder a ella. De esta manera, pues obviamente hacen sus redes de conocimiento, las apropian y es cuando se da el proceso de aprendizaje. Entonces, pudiésemos catalogar esta teoría como una manera práctica de utilizar la Internet como una herramienta didáctica. Ahora hablaremos de la teoría conectivista de George Siemens y los principios en los que esta teoría se basa. Los principios del conectivismo de George Siemens, recordando que el conectivismo está relacionado con la tecnología, se basa en 5 principios o pilares fundamentales. El primero es que el aprendizaje y el conocimiento se basa en una diversidad de opiniones. Segundo, que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. Recordamos que el conectivismo de Siemens está muy relacionado con esta era digital y todos los aportes que la tecnología puede hacer al conocimiento del ser humano. Tercero, no solo los humanos aprenden, el conocimiento puede residir fuera del ser humano y muchas fuentes de información relacionadas con la tecnología. Cuarto, fomentar y mantener las conexiones son necesarias, ya que recordemos que el aprendizaje es un proceso y un proceso continuo. Y quinto, que la capacidad de aumentar el conocimiento es más importante de lo que ya nosotros conocemos. El que nosotros tengamos bien claros estos principios del conectivismo de George Siemens son fundamentales porque vivimos en una era digital donde la tecnología cada día va avanzando y nosotros como docentes tenemos que ir a la vanguardia de este conocimiento. Buenas tardes, retomando el tema sobre la teoría del cognitivismo de Siemens. A continuación, algunas de las características de esta teoría. El aprendizaje y el conocimiento se nutren con la aportación de diferentes opiniones. Segundo, la red de conexiones entre los distintos focos de aprendizaje conforma una red especializada de información. Tercero, la existencia de nueva información actualizada hace necesaria la actualización permanente de las redes de aprendizaje, evitando así que éstas queden obsoletas. Cuarto, la toma de decisiones forma parte del proceso de aprendizaje.
Quinta, la capacidad de discernir entre la información relevante y la que no es. Gracias. Bien, compañeros, ¿cómo es la relación docente-alumno en la teoría conectivista? Bueno, el conocimiento no es algo que se encuentra en la cabeza de los profesores y que puede ser traspasado a la cabeza de los alumnos. Eso es lo que afirman Siemens y Dawes. El docente debe ser la persona que gestiona, que facilita las herramientas para que el alumno acceda a la información y obtenga por sí mismo sus propios conocimientos. El aprendizaje en el conectivismo es conversacional, colaborativo, cooperativo, y el docente es solo un facilitador para que los estudiantes construyan buenas conexiones de aprendizaje. El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, relacionando conceptos. Tanto el profesor como los estudiantes aportan información al grupo. Por tanto, la relación que hay entre el docente y el alumno en el conectivismo es una relación horizontal y el papel del facilitador siempre será la de orientar el aprendizaje. Listo. Vamos a hablar sobre el aprendizaje por autorregulación y por qué es tan importante que nosotros trabajemos este aprendizaje que también se llama autorregulado. Este se refiere a los procesos que usan los aprendices para dirigir sus pensamientos, sentimientos y emociones en la obtención de sus metas. Esto les permite disfrutar de lo que hacen con autoeficacia y un clima emocional positivo. El aprendizaje por autorregulación tiene 4 perspectivas teóricas que son las pilares de él. ¿Cuáles son? La teoría conductual, la teoría cognitiva social y la teoría del procesamiento de la información junto con la teoría constructivista. La teoría conductual, que es la que vamos a trabajar ahora, ella está basada en el trabajo de Skinner, cuyo propósito era disminuir las conductas disfuncionales y sustituirlas con conductas más adaptadas. Estos tienen 3 subprocesos, como son la autosupervisión, la autoinstrucción y el autorreforzamiento. La autosupervisión hace conscientes a los estudiantes de las conductas que presentan. Esto le permite modelar, generar cambios que puedan generar en una autoinstrucción, ya que se van a establecer estímulos y esto va a llevar a un reforzamiento. Esto agarradito de la mano va a ayudar a mejorar la comprensión y la autoeficacia, que es lo que se quiere en los estudiantes. Además, va a ayudar a un autorreforzamiento. Esto unido va a generar una mejoría sustancial en el rendimiento académico. Bien, compañeros, continuando con el tema de la autorregulación, ahora haremos mención de la teoría cognitiva social, la cual considera que para que se inicie el proceso de autorregulación, el estudiante debe hacer su elección. Esta elección, pues, quizás no tenga éxito porque el estudiante puede ir cargado de dudas y puede acudir al profesor, quien quizás no le dé la libertad que él necesita para que se dé completamente el proceso de autorregulación. Pero, ¿cuáles son esas opciones a las que nos referimos que debe hacer el estudiante? Miremos el siguiente cuadro, ¿sí? El siguiente cuadro, donde están esas opciones. Tenemos un cuadro donde tenemos 4 opciones y sus respectivos procesos autorregulatorios. La primera opción es que el estudiante decida o elija participar. Con esto se crean metas, las cuales vigila con autoeficacia y valores. La segunda opción es que el estudiante elija el método y con él las estrategias para conseguir esas metas que se ha propuesto de una manera
armónica y relajada. La tercera opción es elegir los resultados. Él en todo momento pues supervisa y se autoevalúa en cuanto al desarrollo del proceso, los vigila constantemente de tal manera que ellos se den a cabalidad. Y la cuarta opción es que el estudiante elija el entorno social y físico, el entorno pues que le permita trabajar de una manera agradable, eficaz y que en cierto momento le permita pues buscar ayuda si es que la necesita. A manera de ejemplo, supongamos que Jason pues decide tocar guitarra, ¿cierto? Ya eligió participar. ¿De qué manera? Pues contratando un profesor. Ahora eligió el método. Quizás adicionalmente a eso, él decida practicar 1 o 2 horas a la semana en su casa. Y para complementar lo que el profesor le enseñó, quizás decida pedirle ayuda a un compañero para ser un experto y profesional y a futuro pertenecer a una banda musical muy importante. Continuamos. En la siguiente sesión estaremos hablando acerca del procesamiento de la información. Podemos decir que es un proceso cognitivo, o sea, intelectual y también motivacional porque envuelve nuestros sentimientos. La idea es determinar la utilidad del proceso de autorregulación. Para ello, define el aprendizaje como un proceso de codificación de la información a fin de preservarla en nuestra memoria a largo plazo. Para lograr este objetivo se fundamentan algunas fases. La primera es la identificación de la tarea a partir de las condiciones externas y los condicionamientos cognitivos que vendrían siendo las condiciones internas. Las fases también se determinan por la formulación de metas y planes, es decir, la gestión de estrategias. Cuando ya estas se llevan a cabo, estamos hablando de tácticas de estudio. Esta aplicación de las estrategias son las que permiten determinar cómo se da ese proceso de autorregulación. En síntesis, podríamos decir que es un ciclo que procesa la información a través de unos estándares propios, así se crea nueva información que sirve para condicionar los aprendizajes al momento de procesar la información. La teoría del constructivismo, el tema abordado en la autorregulación, es que los estudiantes construyen el conocimiento y la forma de adquirirlo y aplicarlo. Igualmente, la influencia sociocultural es tan importante ya que los educandos construyen sus propias teorías y la de los demás. Vygotsky es el máximo exponente del constructivismo social. Destaca primeramente que la comunidad y el medio ambiente social juega un papel importantísimo para el aprendizaje de los niños. Y lo que los rodea al estudiante afecta cómo éste ve el mundo, lo interpreta y a partir de cómo lo ve, él aprende igual manera. En este sentido, las teorías planteadas en este entorno a este tema de gran importancia social ha ido aumentando con el tiempo, teniendo en cuenta que es este un elemento a destacar para la conformación de cada teoría. Por esta razón puede decirse que no existe una sola teoría válida, sino que éstas se escogen de acuerdo al conocimiento y a la caracterización de los estudiantes. Cada teoría se complementa con otra, dependiendo del grupo social a quien vaya dirigida o a quien se vaya a utilizar esa teoría.